Guardo la palabra del Señor, tengo temor de Dios, respeto al Señor. Cuando yo tengo temor de Dios, no permito que mi novio me toque. Usted como señorita, cuando usted tiene temor de Dios, no permita que su novio la toque. Cuando usted tiene temor de Dios, joven, no permita que su novia le falte el respeto. Cuando hay temor de Dios, hay respeto hacia Dios. Porque el respeto a Dios no es miedo. Ahí escondámonos en este barranco, aquí no nos mire el pastor. Pero te está viendo Dios y lo estás lastimando. Tenemos que cuidar eso. Dios tiene a alguien para ti. Por supuesto que tiene una persona que va a ser la que te va a ayudar. El verdadero amor como cristiano. Y esta palabra va para los que quieren tener una novia. Me quedan 15 minutos, a las 8 en punto entrego. Esta palabra va para aquellos que quieren una novia. No pidas una novia para estar 5 años y comerte el pastel sin casarse. Porque hay gente ya, ¿cuántos años tenés con tu novio? Llevamos 8 años. ¿Y por qué tanto? Porque nos amamos. Alguien que se ama con un amor genuino, al año se casa. Esa es la regla de todas las iglesias cristianas. La regla general de todas las denominaciones es máximo 1 año y medio de novio. Porque después te aburrís. Y cuando te aburrís, te comes el pastel antes de la boda. Y el que no me entendió, pregúnteme después del culto, le explico con piedritas. El noviazgo no es para pasar el tiempo. El noviazgo no es amor. Te amo. El noviazgo no es para quedar morado el pescuezo. El noviazgo no es para estar media hora puros pirañas ahí comiéndose entre ellos. El amor no es eso. El amor es buscar en una persona desconocida el complemento de la vida que te va a ayudar en los momentos críticos. Cuando estés a punto de llorar, va a haber alguien que te va a levantar. Cuando te sientas desanimado, va a haber alguien que te va a tomar de la mano y te va a recordar las promesas de Dios. Esa es la gente que Dios manda, gente que te edifica, gente que te hace una mejor persona y termina en un matrimonio. Eso es lo que Dios quiere para nosotros, darnos a alguien que nos haga la vida más liviana. Que soñes con alguien, que le puedas contar a una persona tus sueños. El verdadero amor es aquel que cree contigo. El verdadero amor es aquel que se desvela contigo. Aquel que renuncia a sus sueños para cumplir los tuyos. El verdadero amor es aquel que te dice: no importa lo que venga, mi amor, estaré contigo, porque si Dios me puso acá, Dios tiene un propósito para los dos. Ese es el verdadero amor. Alguien que te complemente, alguien que sea la pieza del rompecabezas que encaje en tu diario vivir. ¿Sabe qué dice la Biblia con respecto al noviazgo y con respecto al amor? 1 Corintios capítulo 13, verso 4. Ya me cansé, hermano. 1 Corintios capítulo 13, verso 4. Dice así el apóstol Pablo escribiendo: el amor es sufrido. Ahí está el primer golpe. El amor es sufrido. Segundo, el amor es benigno. Tercero, el amor no tiene envidia. Cuarto, el amor no es jactancioso. Quinto, el amor no se envanece. Me gusta el versículo 5. El versículo 5 dice: no hace nada indebido. Mi amor, mándame una foto como las que me gustan. El amor no hace nada indebido. Si hay un chico que te pide fotos, señorita, ese no es el amor correcto. El amor puro de Dios no hace nada indebido. Cuando algo es de Dios, no hace nada. Mi amor, y si me mandas una foto, de todas maneras nos vamos a casar. No le mandes nada a ese coche. Porque alguien que pide una foto a su novia que no es su esposa, eso es ser un coche. Y aquellos que... De eso le estoy hablando, de ese tipo de coche. Del que sabe sabroso con repollo. Como decimos en Nicaragua, un chancho. Hasta la pista se acabó, ya hasta la pista se aburrió, ya el fondo musical ya vino. Alguien que quiere pasar el resto de la vida contigo, despertarse con vos en la mañana y decir: hola mi amor, ¿cómo amaneciste? Pues dormida. Alguien que quiera amanecer contigo
Alguien que quiera tomarse una taza de café cuando lleguen a 20 años de casado y estar tranquilo de la mano, vivir una vida calidad, esa persona no te va a pedir nada indebido antes de la boda. Y está de moda. No solamente el mundo hace eso, la iglesia de Cristo también se ha metido la morbosidad, el sensualismo, y se ha metido la pornografía en la iglesia también.